El rosario es un objeto, pero sobre todo el rosario es una oración que nos introduce en la vida contemplativa. Vamos en este vídeo a conocer el origen y el sentido de esta oración mariana. El rosario es un arma poderosa que se reza utilizando este objeto que todo el mundo conoce y que está compuesto por una serie de cuentas unidas por un cordel y con una cruz. Pero no se trata solo de un objeto ni de recitarlo de una manera monótona, sino que el rosario pretende introducirnos en eso que se llama la oración del corazón, en una cosa meditativa, en un ritmo meditativo en el que repitiendo las mismas palabras podamos introducirnos profundamente con el corazón y con la mente en la oración y en el misterio de Dios. No es una cosa exclusiva de los cristianos, hay otros grupos humanos o culturales y religiosos que tienen objetos semejantes a este. Desde muy antiguo existe en el hinduismo y en el budismo un objeto semejante que se llama el yapamala, es decir, una serie de 108 cuentas que utilizan para mantener la oración en los mantras, en la recitación continua de una serie de frases que te ayudan a sumergirte en la divinidad. También los musulmanes tienen un objeto muy semejante a este, el masbaja o misbaja, que son 33 cuentas o 99 con las cuales se va recitando cotidianamente esos 99 atributos o nombres con los que se trata a Dios, a la divinidad, Alá. No sabemos de dónde tomaron los musulmanes este sistema, posiblemente lo copiaron de los hindúes, pues el Islam llegó hasta la India, o de los cristianos con quienes tenían contacto a través del Mediterráneo y ya empezaban a utilizar estas cuentas para rezar el rosario. En cualquier caso, el rezo del rosario, como estos objetos, nos sumergen en la profundidad de Dios y lo que tratan es, desde nuestra experiencia humana, tener la mente y el corazón puestos en Dios. Con las manos desgranamos las oraciones, mientras que la mente y el corazón se introducen en el misterio de Dios. Pero, ¿cuándo empezamos los cristianos a utilizar específicamente este objeto para orar con esta oración contemplativa? Pues vamos a meternos ahora en la historia del rosario y lo haremos con pasos breves, certeros y sinceros con los que conoceremos cómo empieza este rosario y cómo evoluciona a lo largo de la historia, porque como la oración de la Iglesia, el rosario tiene la misma historia que la historia de la Iglesia. En el Evangelio Jesús nos enseña a orar, a relacionarnos con nuestro Padre y lo hace con la oración del Padre Nuestro, que es como el modelo de toda nuestra oración cristiana, pero también nos invita a introducirnos en la habitación y en el silencio, orar a nuestro Padre que está en lo escondido. Tu Padre que está en lo escondido te recompensará, dice Jesús. Pero también San Pablo nos invita a orar en toda ocasión y la vida de las primeras comunidades cristianas estaba llena de ejemplos de oración. De esa oración personal, individual que uno hace en lo profundo de su habitación, pero también de esa oración comunitaria en la que todos vivían unánimes, perseverantes en la oración. Los primeros cristianos también quisieron vivir esta experiencia de oración y algunos quisieron vivirla con más intensidad y así surgen los padres del desierto, hombres y mujeres cristianos que se retiraban en el desierto para profundizar en la palabra de Dios, para estudiar la Escritura y para sumergirse en la oración. Estos hombres y mujeres del desierto, cuando querían vivir esta vida intensa de oración que también iba compasada del corazón y de la mente, pues empezaron a recitar frases, pequeñas frases que repetían constantemente para mantener ese espíritu de oración permanente. Algo así como lo que contaba el peregrino ruso en el siglo XIX, muchos siglos después, cuando decía que quería seguir aquel mensaje de San Pablo de perseverar en la oración todo el día, y entonces lo hizo con lo que se llama la oración de Jesús. Es decir, repetir una frase, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, y repetirla tantas veces que consiguiera mantener el clima y el espíritu de oración. Aquellos primeros cristianos que vivían en el desierto popularizaron esta oración contemplativa y que la apoyaban con unas piedrecitas que iban moviendo de un lugar a otro, de una mano a otra, o también con esas cuentas que pudieron ya originarse en aquel momento. Muchos de los que se acercaban a rezar eran hombres que sabían leer, porque profundizaban en la Escritura, y eso les permitía leer los salmos y recitarlos diariamente. Pero había otros que no sabían leer. Empezaba a llegar una población cada vez más numerosa, y claro, el analfabetismo era muy habitual. Y entonces empieza a surgir este deseo en aquellas vidas solitarias, pero también comunitarias, de recitar los salmos. Y como no lo sabían, 150 salmos podían ser sustituidos por 150 Padre Nuestros.
o 150 oraciones marianas que luego se conformarían con el Ave María, o 150 alabanzas como el Gloria, 150 oraciones que vienen a ser como un sustitutivo de los salmos que aquellos que no sabían leer no podían recitar. Y así se va configurando una oración repetitiva, contemplativa, la oración del corazón. No era el rosario todavía, pero estamos en camino de lo que sería en el futuro el rosario. Y ya en la Edad Media el rosario va tomando su configuración actual. Sabemos, por ejemplo, que en el siglo XII un monje benedictino rezaba todos los días 150 Ave Marías. Y que en París, en el siglo XIII, existían algunas cofradías que se llamaban los paternosteros, es decir, fabricaban los paternoster, que eran una especie de cuentas con las cuales se recitaban el Padre Nuestro, pues unas cuantas veces, lo que muestra ya la práctica extendida de recitar una oración muchas veces con la ayuda de un objeto para mantener la atención. En 1208, Santo Domingo de Guzmán, ese fraile español que fundó la Orden de los Dominicos, después de 3 días de oración, recibió una iluminación especial por la cual, rezando el rosario, conseguiría la conversión de los cátaros, que esa era una de las misiones principales de la orden de predicadores, predicar y predicar para convertir a aquellos herejes del sur de Francia. Y aquí empieza a unirse ya realmente una de las finalidades de la oración, que es la de convertirse en un arma. No un arma para atar a nadie ni para lanzárselo a nadie, sino para convertir con la oración una mentalidad que permanece hasta hoy, pues la Virgen de Fátima del siglo XX nos invitó a rezar el rosario por la conversión de Rusia, un arma para la conversión de los pecadores. El rosario que rezaba Santo Domingo de Guzmán no era exactamente el que tenemos nosotros, y aquí influyeron muchísimo los cartujos, que fueron los que introdujeron la costumbre de meditar uno de los misterios de la vida del Señor. Contemplar el rosario, meterse en un misterio mientras se recitaban esa serie de oraciones, empezó ya a dividirse en las 15 decenas que conocemos hoy y a introducir un Padre Nuestro delante de cada una de las 10 Ave Marías, de grupo de Ave Marías. Pero sería en el siglo XV, de manos de otro dominico, Alano de la Roca, Alano de Roche, quien popularizó, divulgó y extendió el rosario prácticamente a toda la cristiandad, hasta el punto de que el rosario se ha convertido como una expresión principal de la oración de los dominicos. No son ellos los fundadores, pero con la labor de Santo Domingo de Guzmán, que lo utilizaba para convertir a los cátaros, y la difusión que hizo Alano de la Roca, se convirtió el rosario en uno de los prototipos de la oración de los dominicos. Además, el rosario permitía a los dominicos ir de un lugar a otro rezándolo, con él en las manos, porque el rosario nace también como para una recitación a través de la calle, de los desplazamientos. Los monjes antes se reunían en la iglesia para rezar, pero las órdenes mendicantes necesitaban rezar en los caminos, porque iban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, a predicar el evangelio, y necesitaban sostener en estos caminos de ida y vuelta su oración, y por eso el rosario se puede rezar por el camino y meterse con la mente y el corazón en el misterio de Dios mientras uno se desplaza de un lugar a otro. De ahí que las órdenes mendicantes fueran las que popularizaron y divulgaron el rezo del rosario. A esto se unió la fundación de las cofradías del rosario. Parece que la primera fue la de Colonia, pero empezaron a difundirse prácticamente por todo el occidente cristiano, cofradías dedicadas a la Virgen del Rosario. Y otro hito fundamental para la difusión del rosario se produce tal día como hoy, 7 de octubre del año 1571. En aquel momento los turcos dominaban gran parte del Mediterráneo y las tropas turcas hostigaban permanentemente a las costas españolas, que tenían que protegerse, y no solo españolas, sino de los distintos estados que estaban bañados por el Mediterráneo. También entorpecían las relaciones comerciales y las comunicaciones, por lo que los turcos se habían convertido en una auténtica amenaza. El Islam dominaba todo el norte de África y también lo que es hoy la península de Turquía. Incluso habían penetrado en el continente europeo. Esta amenaza, vista por todas las fuerzas occidentales, hicieron que se juntaran en lo que se llamaba la Santa Alianza, liderada por España, en el que participaron también los estados pontificios, la República de Venecia, Toscana y algunas naciones más del Mediterráneo. Lucharon contra los turcos
para eliminar de una vez por otras el peligro que asolaba las costas. Y ante esta batalla, que se presentaba bastante complicada, el Papa San Pío V pidió a toda la cristiandad que rezaran el rosario. El rosario como arma poderosa para la defensa de la cristiandad, la defensa de las costas, la defensa del comercio, la defensa del mercado. Batalla memorable que ha pasado a la historia como la batalla de Lepanto, y en ella fue herido Miguel de Cervantes en el brazo izquierdo, que ya no pudo utilizar más. Por eso se conocía como el Manco de Lepanto. Fruto de aquella victoria, el Papa instituyó una fiesta que se llamó así Nuestra Señora de la Victoria, y que después se cambió el nombre por Nuestra Señora del Rosario. Pero esto supuso realmente un respaldo para convertir el rosario en una oración poderosa para la lucha y para el combate contra el mal. El otro granito lo tenemos en uno de los santos más populares de Francia, San Luis María Grignon de Montfort, que vivió entre los siglos XVII y XVIII y que fue uno de los grandes promotores del rezo del rosario. Y llegamos ya a los siglos XIX y XX, en que las apariciones marianas han supuesto un respaldo importante para el rezo del rosario. En Lourdes primero y en Fátima después, la Virgen está muy asociada al rosario. De hecho, Nuestra Señora de Lourdes lleva un rosario en el brazo, colgando de su brazo, del mismo modo que Santa Bernardita la vio. La Virgen de Fátima invitaba a aquellos niños, pastorcitos, a rezar el rosario permanentemente, y nos invitó a todos a rezar el rosario. Incluso introdujo una oración complementaria a los misterios del rosario y pedía que lo recemos, entre otras cosas, por la conversión de Rusia. Una vez más, el rosario se convierte en un arma para la conversión, porque los cristianos no debemos utilizar las armas de la patada, el insulto o el escarnio, sino de la oración. Defensa de nuestra fe, defensa de la vida, defensa del amor, con este arma tan fuerte que es el de la oración cristiana. El rosario, una oración que muchos no comprenden porque ese tono repetitivo se le hace a algunos pesado y monótono, pero es quizá la oración contemplativa que nos hace repetir unas frases para meternos en las profundidades del misterio de Dios. Y lo rezamos no solo recitando Ave Marías, sino contemplando, poniendo nuestra mente en los misterios de la infancia de Jesús, de su predicación, los misterios luminosos, de su pasión o de su resurrección, los gloriosos. Y así vamos recorriendo la vida de Jesús bajo la mirada atenta de María, nuestra Madre. Lleva un rosario siempre en tu bolsillo y procura encontrar tiempo para rezarlo, porque lo puedes rezar como ahora, paseando por la calle, en casa, en la iglesia y en cualquier lugar. Pero lo importante es que conviertas estas bolitas, las bolitas del rosario, que se llaman cuentas porque se van pasando para contar una y otra oración, desgranadas con el corazón, con la mente y con las manos. Adelante y a vivir en este mes del rosario el rezo de la oración mariana por excelencia.